Durante 3 años buscó a una empleada. Todas huían al ver su mano vacía, hasta que una mujer de cabello desordenado tocó su puerta, trayendo consigo un secreto que cambiaría su vida. Bienvenidos a Ecos de Superación. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar nos sigues hoy. Me fascina conocer de qué parte del mundo me acompañas. El viento de marzo azotaba las montañas de San Cristóbal, como si quisiera arrancar la piel de la tierra. En la cabaña de piedra y madera, ubicada al final del sendero de mulas, donde los pinos se doblaban como ancianos cansados, un hombre observaba por la ventana, con la mirada de alguien que ya no espera nada. Carlos Silva tenía 34 años, pero sus ojos reflejaban la mirada de alguien mucho mayor. 3 años habían pasado desde que regresó de la guerra, 3 años desde que perdió su mano derecha en un campo de batalla, junto con los sueños de una vida normal. La había perdido al salvar a Miguel López, su mejor amigo desde la infancia. Una granada había caído entre ellos, y Carlos, sin pensarlo, la había lanzado lejos. La explosión le costó la mano, pero salvó la vida de Miguel. Lo llamaron héroe, medalla de honor, dijeron. Pero las medallas no cortan leña, no ordeñan vacas, no abotonan una camisa. Su manga derecha colgaba vacía, atada con un simple nudo a la altura del codo. Al principio intentó ocultarla. Ahora ya no le importaba. El mundo ya había visto suficiente de su vergüenza. Afuera, el cielo se teñía de gris oscuro. Otra tormenta venía desde el norte. Carlos suspiró y se apartó de la ventana. La cabaña estaba sucia, platos apilados en el fregadero desde hacía días, ceniza desbordando de la chimenea, ropa sucia en un rincón. El olor a humedad y abandono impregnaba cada rincón. Necesitaba ayuda, lo sabía, pero cada mujer que había contratado había huido antes de terminar la primera semana. La primera fue María, una viuda del pueblo. Duró 3 días. Se fue cuando vio a Carlos luchando para partir un pan con una sola mano, su rostro contorsionado por la frustración. No puedo ver eso todos los días, dijo antes de marcharse. Me rompe el alma. La siguiente fue Laura, una joven del valle. Duró 2 días. Se fue cuando Carlos despertó gritando en la noche, sudando, luchando contra los fantasmas de la guerra que solo él veía. Está maldito, susurró a las vecinas. Esa casa tiene demonios. Luego vinieron otras. Isabel, Teresa, Nora, Sofía, Alejandra. 7 mujeres en 3 años, 7 rechazos, 7 veces que Carlos vio la misma expresión en sus ojos. Primero lástima, luego incomodidad, finalmente miedo. Nadie quiere a un hombre roto, pensó mientras intentaba encender el fuego con una sola mano. Los fósforos se le caían, la leña resbalaba. Tardó 20 minutos en lograr una llama débil. Afuera, el viento aulló más fuerte, los cristales de la ventana temblaron. Carlos miró hacia el camino vacío. Había puesto otro anuncio en el pueblo hacía una semana. Se busca empleada para tareas del hogar, buen sueldo, habitación incluida. No mencionó su mano, ya no tenía sentido. Todos en el valle sabían quién era él, el héroe roto, el soldado que volvió incompleto. Nadie vendría, estaba seguro. Nadie nunca venía. Y entonces, como si el destino quisiera contradecirlo, escuchó el golpe. 3 golpes secos en la puerta de madera, firmes, sin titubeo. Carlos frunció el ceño. No esperaba a nadie. El cartero no subía hasta aquí con este clima. Los vecinos lo evitaban desde hacía meses. ¿Quién podría ser? Se acercó a la puerta con cautela. Con la mano izquierda, la única que le quedaba, quitó la tranca de hierro y abrió. El viento entró como una bofetada, trayendo consigo copos de nieve y el olor a pino mojado. Y ahí en el umbral estaba ella. Era una mujer joven, quizás de 28 años, aunque era difícil saberlo. Su rostro estaba enrojecido por el frío, sus labios agrietados, sus ojos oscuros brillaban con algo que Carlos no supo identificar. Desafío, determinación, locura. Pero lo que más llamó su atención fue el cabello. Lo llevaba suelto, completamente suelto, cayendo sobre sus hombros y espalda en ondas salvajes y despeinadas. Ninguna mujer respetable llevaba el cabello así. Era impropio, era rebelde, como si ella hubiera decidido ignorar cada regla del mundo y vivir bajo sus propias leyes. Su vestido era sencillo, de tela gruesa, color marrón, manchado de barro en el dobladillo. Llevaba un morral viejo colgado del hombro y botas de hombre que le quedaban grandes. ¿Es usted Carlos Silva?, preguntó ella. Su voz era firme, directa, sin el tono meloso que usaban las otras mujeres cuando lo conocían. Sí, vengo por el trabajo. Carlos la miró en sí, luego miró su manga vacía,
esperando la reacción de siempre, el estremecimiento, la mirada que se desvía, el paso hacia atrás, pero ella no hizo nada de eso. Sus ojos se posaron un segundo en la manga vacía, sin más emoción que la de quien mira una puerta o una ventana. Luego volvieron a su rostro. ¿Me va a dejar entrar, o prefiere que me quede congelando aquí afuera? Carlos parpadeó. En 3 años ninguna mujer le había hablado así. Ninguna lo había mirado sin lástima, sin miedo, sin esa distancia incómoda que lo hacía sentir como un animal herido en exhibición. Pase, dijo finalmente, haciéndose a un lado. Ella entró sacudiéndose la nieve de los hombros. Miró alrededor de la cabaña con ojo crítico. Los platos sucios, la ceniza, el desorden. Si sintió asco o sorpresa, no lo mostró. Soy Valeria, dijo sin voltearse. Valeria López. El apellido golpeó a Carlos como un puño en el estómago. López. Como Miguel López. Como el hombre cuya vida había salvado, perdiendo su mano. Pero no dijo nada. Solo cerró la puerta contra el viento y la observó mientras ella dejaba su morral en el suelo y se quitaba las botas mojadas, con una naturalidad que parecía decir, ya estoy en casa. La primera noche Valeria durmió en el cuarto pequeño junto a la cocina. Era apenas un espacio con una cama angosta, una silla de madera, y una ventana que dejaba entrar el frío por las rendijas, pero era más de lo que había tenido en mente. Se acostó vestida, con las mantas hasta el cuello, escuchando el viento golpear las paredes de piedra. No podía dormir, su mente daba vueltas como un molino enloquecido. Había mentido. Desde el momento en que cruzó esa puerta, cada palabra, cada gesto, cada mirada, era parte de una mentira elaborada que llevaba meses planeando. Su nombre era real, Valeria López, hermana menor de Miguel López, el soldado cuya vida Carlos había salvado perdiendo su propia mano. Miguel había vuelto de la guerra completo, 2 brazos, 2 piernas, todos sus dedos. Se había casado con su novia de siempre, había heredado la hacienda de su padre, tenía 3 hijos hermosos, y una vida que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero Miguel era un cobarde. Valeria lo sabía porque lo había visto cómo su hermano evitaba hablar de la guerra, cómo cambiaba de tema cuando alguien mencionaba a Carlos Silva, cómo se ponía pálido y nervioso si alguien preguntaba por el héroe que le había salvado la vida. ¿Por qué nunca lo visitas?, le había preguntado Valeria una noche hace 6 meses. Vive solo en las montañas. Dicen que nadie quiere trabajar para él, que está abandonado. Miguel había apretado los labios. Eso no es asunto tuyo, Valeria. Le debes la vida, le debo la paz, había respondido Miguel con voz cortante. Y la paz significa no remover el pasado. Él eligió hacer lo que hizo. Nadie se lo pidió. No tengo que cargar con esa culpa. Valeria había sentido náuseas. Su hermano, el hombre que ella había admirado toda su vida, no era más que un cobarde que prefería olvidar a quien lo había salvado, porque el recuerdo lo hacía sentir incómodo. Esa noche tomó una decisión. Si Miguel no iba a pagar la deuda, ella lo haría. Los siguientes meses fueron de preparación. Investigó todo sobre Carlos Silva, dónde vivía, cómo vivía, el anuncio que ponía cada tanto buscando empleada, las 7 mujeres que habían huido. Sabía que él no la reconocería. Miguel nunca hablaba de su familia con sus compañeros de armas, y ella había cambiado mucho desde la última vez que alguien de fuera de su pueblo la había visto. Antes era una niña de trenzas prolijas y vestidos almidonados. Ahora era una mujer de 27 años con el cabello salvaje y los ojos de quien ha visto demasiado. Su plan era simple: trabajar para él sin revelar quién era, cuidarlo, ayudarlo, devolverle algo de la dignidad que la cobardía de su hermano le había robado. Y cuando sintiera que la deuda estaba saldada, se iría sin decir nada. Era un plan perfecto, limpio, sin complicaciones emocionales. Pero ahora, acostada en esa cama fría, escuchando la respiración pesada de Carlos en la habitación de al lado, Valeria sentía que algo se retorcía en su pecho. Había esperado encontrar a un hombre destruido, un despojo humano, alguien digno de lástima. En cambio, encontró a un hombre que la había mirado con ojos cansados pero no derrotados, que le había abierto la puerta sin preguntas, que no había intentado explicar su manga vacía ni pedir disculpas por el desorden de su casa. Había encontrado dignidad donde esperaba encontrar ruinas, y eso complicaba todo. Él la miraba mientras ella trabajaba, con una expresión que ella no supo leer. ¿Por qué?, preguntó finalmente con voz ronca. ¿Por qué? ¿Por qué salió a buscarme? Pudo haber muerto. Valeria se detuvo, lo miró a los ojos. Porque nadie merece morir solo en la nieve. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Silencio.
El fuego crepitaba. Afuera la tormenta seguía rugiendo. Gracias, dijo Carlos finalmente. La palabra sonó como si le costara pronunciarla. Como si fuera la primera vez en años que la decía. Valeria asintió y se alejó hacia la cocina para preparar algo, pero sus manos temblaban. Y no era por el frío. Los días que siguieron a la tormenta fueron diferentes. No hubo grandes declaraciones ni conversaciones profundas, pero el silencio entre ellos cambió de textura. Antes era un muro, ahora era un puente. La pierna de Carlos sanó rápido. Apenas una contusión severa que requería descanso. Por primera vez, desde que Valeria llegó, él se quedó en la casa durante el día. Se sentaba junto al fuego con un libro que no leía, o tallaba figuras de madera con un cuchillo pequeño que manejaba con sorprendente destreza. Valeria lo observaba de reojo mientras trabajaba. Había algo hipnótico en ver su mano izquierda moverse con precisión, creando formas donde antes solo había un trozo de madera informe. «¿Qué está haciendo?», preguntó ella una mañana, sin poder contenerse. Carlos levantó la figura a medio terminar. Era un caballo pequeño y delicado. «Los hacía de niño», dijo. «Mi abuelo me enseñó. Pensé que había olvidado cómo, pero las manos recuerdan cosas que la mente olvida». «Mano», corrigió Valeria sin pensar, y luego se mordió la lengua. Pero Carlos no se ofendió. Por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa leve cruzó su rostro. Fue apenas un destello, pero cambió su cara por completo. «Mano», repitió él. «Tienes razón. Una mano, pero resulta que una es suficiente para algunas cosas». Valeria sintió el calor subir a sus mejillas y volvió rápidamente a su tarea de pelar papas. Esa tarde, él la ayudó en la cocina. No fue algo planeado ni discutido, simplemente apareció mientras ella preparaba la cena y se sentó en un banco junto a la mesa. «¿Puedo hacer algo?», preguntó Carlos. «Pensé que no quería que lo tratara como inválido». «No es tratarme como inválido. Es, no sé, participar». Ella le pasó un tazón de habas. «Desgránela». Carlos tomó el tazón y comenzó a trabajar con su única mano, usando la mesa como apoyo para las vainas. Era lento, torpe al principio, pero no se rindió. Trabajaron en silencio, lado a lado, el sonido de las habas cayendo en el tazón, el burbujeo de la olla, el crepitar del fuego. «¿De dónde viene?», preguntó él de pronto. «Del sur, un pueblo pequeño, no lo conocería». «¿Tiene familia?». Valeria sintió un nudo en el estómago. Ahí estaba la pregunta que temía. «Un hermano», dijo eligiendo las palabras con cuidado. «Pero no hablamos». «¿Por qué?». «Porque él eligió olvidar ciertas cosas y yo no puedo perdonar el olvido». Carlos la miró con curiosidad, pero no presionó. «El olvido es un lujo que no todos pueden darse», dijo finalmente. «A veces envidiamos a los que olvidan, a veces los despreciamos, a veces ambas cosas». Valeria lo miró. Había algo en su voz que sugería que hablaba de experiencia propia. «¿Usted, qué querría olvidar?», preguntó Carlos. Ella dejó de desgranar. Su mirada se perdió en algún punto lejano. «El sonido», dijo en voz baja. «La explosión, los gritos, el olor a carne quemada». Hizo una pausa y pensó en la cara de él. «Él, el hombre que salvé». Su voz se endureció. «Miguel». Así se llamaba. Lo último que vi antes de perder la mano fue su cara llena de terror mientras la granada caía entre nosotros. Valeria sintió que el corazón se le detenía. Ahí estaba el nombre de su hermano, pronunciado por el hombre que le había dado todo y no había recibido nada a cambio. «¿Qué pasó con él?», preguntó aunque ya sabía la respuesta. «Sobrevivió, volvió a su pueblo, se casó, tuvo hijos. Lo sé porque al principio enviaba cartas». Una risa amarga. «Dejaron de llegar hace 2 años. Supongo que es más fácil olvidar a quien te recuerda lo peor de ti mismo». Valeria apretó el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Quizás no lo olvidó», dijo con voz tensa. «Quizás simplemente es un cobarde». Carlos la miró con sorpresa ante la dureza de su tono. «Quizás», concedió, «pero ya no importa. Hice lo que hice porque era lo correcto, no por gratitud futura. Si esperamos que la gente nos pague por nuestros actos, vivimos como acreedores eternos. Es una forma miserable de existir». Valeria bajó la mirada. Sintió vergüenza, ardiente y profunda vergüenza, porque ella estaba ahí exactamente para eso, para pagar una deuda, y él acababa de decirle que las deudas no deberían importar. Terminaron de preparar la cena en silencio, pero cuando se sentaron a comer, algo había cambiado. Ya no comían en turnos separados, ya no evitaban mirarse, comieron juntos, frente a frente, y Valeria por primera vez desde que llegó, se preguntó si no estaba cometiendo un error terrible. No el error de estar ahí, sino el error de empezar a sentir algo que no debería sentir. Fue un martes. Valeria lo recordaría siempre.
Carlos había salido a cortar leña. Ella lo escuchó antes de verlo. Un grito ahogado, seguido de un golpe sordo. Corrió hacia el patio trasero y lo encontró en el suelo, sosteniendo su muñeca izquierda contra el pecho. ¿Qué pasó? Nada, solo resbalé. Pero su cara estaba pálida y la muñeca comenzaba a hincharse. Valeria se arrodilló junto a él, con cuidado infinito tomó su mano izquierda entre las suyas. Fue un toque deliberado, intencional. Sintió los tendones tensos bajo sus dedos, sintió el temblor leve que lo recorría. Levantó la vista y encontró sus ojos fijos en ella con una expresión que la desarmó por completo. Era la mirada de alguien que no recuerda la última vez que fue tocado con gentileza. «No es grave», dijo Valeria, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Pero necesita descansar la mano». «Mano», repitió Carlos, y una sonrisa triste cruzó su rostro. «Es la única que me queda. No la va a perder, no sea dramático». Pero mientras lo decía no soltó su mano, y él no la retiró. Se quedaron así un momento, arrodillados en la tierra fría, conectados por un toque que ninguno de los dos quería romper. Dentro, Valeria preparó el vendaje. Carlos se sentó en la silla junto al fuego, observándola trabajar. «Tiene manos de curandera», dijo. «Tengo manos de quien ha tenido que arreglárselas sola. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Mi padre nunca se recuperó. Mi hermano estaba demasiado ocupado con sus propios problemas». «¿Qué problema?» «Ser importante, ser admirado, ser todo lo que yo no podía ser». Carlos la miró con intensidad. Los hombres que necesitan ser admirados suelen ser los menos dignos de admiración. Valeria terminó el vendaje y se apartó. «Listo, no use la mano por 2 días. Eso va a ser difícil, solo tengo una. Entonces tendrá que depender de mí», lo dijo sin pensar. Las palabras salieron solas. Carlos la miró. Algo cambió en sus ojos, algo que parecía miedo mezclado con esperanza. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo él. «¿Por qué nunca me mira la manga? Todos miran, es lo primero que ven. Pero usted hizo una pausa. Usted nunca mira desde el primer día». «Porque no importa», dijo ella finalmente. «No importa que sea medio hombre. Usted no es medio hombre». Su voz salió más firme de lo que pretendía. «Perdió una mano». «No perdió quién es». Carlos se quedó en silencio un largo momento. Cuando habló, su voz estaba ronca. «Hace 3 años que no escucho algo así». «Entonces la gente que lo rodea es idiota». Una risa escapó de él, real, genuina. «¿Me deja ver?», preguntó ella de pronto. «¿Su brazo? ¿Dónde termina?». El silencio fue absoluto. Los ojos de Carlos se oscurecieron. «¿Por qué?», preguntó con voz dura. «Porque escondemos lo que nos avergüenza, y mientras lo escondamos, la vergüenza nos controla». Él la miró durante una eternidad. Luego, lentamente comenzó a desatar el nudo que sujetaba su manga vacía. La tela cayó, el brazo terminaba justo debajo del codo. Valeria extendió la mano y con una delicadeza infinita tocó la cicatriz. Carlos se estremeció, pero no se apartó. «No es feo», dijo ella en voz baja. «Es solo diferente. No es la marca de lo que hizo por alguien más. Es un testimonio, no un defecto». Carlos la miró con ojos brillantes. Tomó la mano de ella con su mano izquierda y la apretó suavemente. «¿Quién es usted, Valeria López?», preguntó. «¿De dónde salió?». Y ella, atrapada entre la verdad y la mentira, solo pudo responder: «Soy alguien que también está roto, solo que mis cicatrices no se ven». El invierno se derretía sobre las montañas de San Cristóbal. Los primeros brotes verdes asomaban entre la nieve. 2 meses habían pasado desde la tormenta. 2 meses de convivencia, de comidas compartidas, de silencios necesarios. Se levantaban con el sol. Desayunaban juntos. Por las tardes, él tallaba mientras ella leía en voz alta. Hablaban de todo y de nada. Carlos le contó de María, la mujer con quien pensó casarse antes de la guerra. Se había ido con otro mientras él luchaba en el frente. No porque fuera mala, sino porque la espera la había roto. Valeria le contó de su padre, un hombre bueno destruido por el alcohol después de la muerte de su madre, de las noches que pasó cuidándolo mientras él deliraba, y de la mañana que lo encontró frío en su cama con una expresión de paz que nunca había tenido en vida. «A veces pienso que la muerte fue un regalo para él», confesó, «y me odio por pensarlo. No debería odiarse. La compasión, a veces se parece al alivio». Lo que no le contó fue lo de Miguel, lo de la deuda y la razón real por la que había llegado a su puerta. Cada día que pasaba, la mentira pesaba más,
Y cada día que pasaba, el corazón de Valeria latía más rápido cuando él entraba a la habitación. Fue en abril cuando todo cambió. Era una tarde tibia, casi cálida. Valeria estaba tendiendo ropa en la cuerda del patio cuando escuchó cascos de caballo acercándose. En todo el tiempo que llevaba ahí, nunca había venido nadie. Se secó las manos y caminó hacia el frente de la cabaña. Carlos ya estaba ahí, de pie en el porche, mirando el camino con expresión tensa. Era el cartero del pueblo. «Señor Silva», saludó el hombre sin desmontar. «Traigo carta». Carlos frunció el ceño. No recibía cartas desde hacía años. ¿De quién? No sé, viene del sur, de un pueblo llamado Valle Verde. Valle Verde. Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas. Valle Verde, su pueblo, el pueblo de Miguel. Carlos tomó la carta y el cartero se fue sin más ceremonia. La miró durante un largo momento como si pudiera adivinar su contenido sin abrirla. «¿Quiere que lo deje solo?», preguntó Valeria con la voz más aguda de lo normal. «No, quédese». Abrió el sobre con su única mano. Sacó la hoja de papel y comenzó a leer. Valeria observó cómo su rostro cambiaba. Primero confusión, luego sorpresa, y luego algo que parecía dolor mezclado con rabia. «Es de él», dijo finalmente, «de Miguel». El corazón de Valeria dejó de latir. «¿Qué dice Carlos?». Él soltó una risa amarga. «Dice que se enteró de que estoy solo, que siente no haber escrito antes, que las cosas se complicaron, que ahora su vida está estable y quiere reconectarse». Hizo una pausa y continuó. «Dice que tiene una hermana, Valeria, que desapareció hace meses sin dejar rastro. Pregunta si por casualidad la he visto». El mundo se detuvo. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que las paredes se cerraban a su alrededor, y que todo lo que había construido en esos meses se derrumbaba como un castillo de arena. Carlos levantó la vista de la carta. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Valeria López», dijo lentamente, «del sur, pueblo pequeño, un hermano con quien no habla». Ella no pudo responder. Las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Es usted?», preguntó él. «Es su hermano». El silencio fue respuesta suficiente. Carlos dejó caer la carta. Su rostro se endureció como la piedra. «Todo este tiempo», dijo con voz baja y peligrosa, «todo este tiempo sabía quién era yo, sabía lo que hice, y no dijo nada». «Carlos, déjeme explicar». «¿Explicar que vino aquí por lástima, que soy un proyecto de caridad para la familia López? ¿No es eso? Entonces, ¿qué es?». Su voz se elevó. «¿Por qué vino? ¿Qué quería de mí?». Valeria sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Quería pagar la deuda que mi hermano nunca pagó». Carlos se quedó inmóvil. Su rostro era una máscara de dolor. «Una deuda», repitió. «Eso es lo que soy». «No, Carlos. Escúcheme. Salga de mi casa, por favor. Salga». Su voz retumbó en las montañas como un trueno. Valeria dio un paso atrás, temblando. «Lo que siento por usted es real», dijo con voz rota. «No empezó así, pero ahora». Él la interrumpió con dureza. «Porque todo lo que ha pasado está construido sobre una mentira, y las mentiras envenenan todo lo que toca». Se dio la vuelta y entró a la cabaña, cerrando la puerta tras él. Valeria se quedó sola en el porche, con el viento de primavera acariciándole el rostro y el corazón hecho pedazos. Caminó durante horas. No tenía rumbo ni plan. Solo ponía un pie delante del otro, alejándose de la cabaña, de la montaña y de todo lo que había construido y destruido en esos meses. El sol se ocultaba cuando finalmente se detuvo. Estaba en el cruce de caminos que llevaba al pueblo. A la izquierda San Cristóbal, a la derecha el camino largo hacia Valle Verde. Podía volver a su pueblo, enfrentar a Miguel, y seguir con la vida que había abandonado. Pero esa vida ya no le pertenecía. La mujer que había salido de Valle Verde hace 3 meses ya no existía. La había reemplazado a alguien diferente, alguien que había descubierto que el amor no era una deuda que se paga, sino un regalo que se da sin esperar nada a cambio, y ella lo había arruinado todo. Se sentó en una piedra junto al camino y lloró. Lloró por la mentira, por la verdad, y por el hombre que había dejado atrás con el corazón destrozado, convencido de que ella solo lo veía como un proyecto de caridad. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando finalmente levantó la vista, la noche había caído. Las estrellas brillaban frías y distantes, indiferentes a su dolor. «¿Qué voy a hacer?», pensó. «¿A dónde voy a ir?». Y entonces, lo supo. No iba a huir, no iba a volver a Valle Verde, ni iba a pretender que nada había pasado. Iba a quedarse, iba a luchar. Iba a demostrarle a Carlos que lo que sentía era real,
aunque le tomara el resto de su vida. Pero primero necesitaba entender algo. Se levantó y caminó hacia el pueblo, no hacia la posada ni hacia la tienda, sino hacia la única persona que podría ayudarla, el padre Tomás. El sacerdote la recibió en la pequeña iglesia, sin sorpresa ni juicio en sus ojos ancianos. La esperaba, dijo simplemente, «¿Cómo? Carlos vino hace una hora, me contó todo». Valeria sintió que el corazón se le hundía. ¿Qué le dijo, padre? Tomás la invitó a sentarse en un banco de madera gastada. Dijo que había sido un tonto por confiar, que debería haber sabido que nadie viene a estas montañas sin una razón oculta, que usted era igual que todos los demás. Valeria cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un cuchillo, pero continuó el sacerdote. También dijo algo más. Dijo que no sabe cómo va a vivir sin ella. Valeria abrió los ojos de golpe. ¿Eso dijo? ¿Con esas palabras exactas? Y luego se fue, furioso consigo mismo por haberlo admitido. El silencio llenó la iglesia. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Padre, dijo Valeria finalmente, ¿cree que hay algunos errores que no pueden perdonarse? El anciano la miró con ojos que habían visto demasiado del mundo para sorprenderse por nada. Hija mía, si creyera eso no estaría en esta profesión. Hizo una pausa. Pero el perdón no se exige, se gana, y a veces, la forma de ganarlo es simplemente estar presente cuando la otra persona está lista para dar. Y si nunca está listo, entonces habrás vivido amando sin condiciones. Y eso, hija mía, nunca es tiempo perdido. Valeria pasó la noche en la pequeña habitación de huéspedes de la iglesia. No durmió, solo pensó en el primer día que llegó a la cabaña, en la mirada de Carlos cuando abrió la puerta, en todas las mañanas compartidas, las tardes de trabajo y las noches junto al fuego. Pensó en la forma en que él tallaba madera con su única mano, creando belleza donde otros solo verían limitación. Recordó cómo la había mirado cuando ella tocó su cicatriz por primera vez, y el temblor de su voz cuando dijo gracias por quedarse, y pensó en la carta de Miguel, en el hermano cobarde que había preferido olvidar a quien le salvó la vida, en cómo ella había venido a limpiar esa mancha pero terminó creando una peor. Al amanecer, tomó una decisión. No iba a volver a la cabaña, no todavía. Carlos necesitaba tiempo para procesar, para sanar, y para decidir si podía perdonarla, pero tampoco iba a irse. Alquiló una pequeña habitación en la posada del pueblo. Encontró trabajo ayudando en la panadería y todos los días, sin falta, enviaba algo a la cabaña de la montaña. El primer día, una hogaza de pan recién horneado. El segundo, un frasco de miel que sabía que a él le gustaba. El tercero, un libro de poesía que encontró en una tienda. Nunca adjuntaba notas, no había explicaciones ni disculpas, solo regalos pequeños que decían, sin palabras, sigo aquí, sigo pensando en ti. Carlos no respondió, no bajó al pueblo ni envió mensaje alguno, pero tampoco devolvió los regalos, y Valeria eligió ver eso como esperanza. Los días se convirtieron en semanas. La primavera se instaló completamente sobre las montañas. Los campos se llenaron de flores silvestres y el aire olía a renovación. Valeria seguía enviando sus pequeños obsequios. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima. «Está perdiendo su tiempo», le dijo la dueña de la panadería una mañana. «Ese hombre está demasiado roto para amar». «No está roto», respondió Valeria, «solo está herido y las heridas se curan, aunque él no quiera que lo curen, especialmente entonces». Una tarde, mientras trabajaba en la panadería, la puerta se abrió. Valeria levantó la vista esperando un cliente. Era Carlos. Estaba más delgado de lo que recordaba. Ojeras profundas marcaban su rostro, pero sus ojos tenían algo diferente. Ya no eran piedra fría, eran tormenta contenida. «Necesitamos hablar», dijo. Caminaron en silencio hasta el puente de piedra que cruzaba el río en las afueras del pueblo. Era un lugar apartado donde nadie los escucharía. Carlos se apoyó en la baranda mirando el agua correr debajo. Valeria se quedó a unos pasos de distancia, sin saber si acercarse o mantener la distancia. 3 semanas, dijo él finalmente sin mirarla. 3 semanas recibiendo sus regalos, pan, miel, libros, hierba. Cada día algo nuevo en mi puerta. No sabía si los quería, no los quería. Su voz era dura. Los odiaba. Cada uno me recordaba que usted existía, que me había mentido, que todo había sido una farsa. Valeria sintió el dolor en su pecho pero no dijo nada. Dejó que él hablara. Intenté tirarlos. El pan lo dejé para los pájaros. La miel la derramé en el bosque.
Los libros. Hizo una pausa. Los libros los quemé. Entiendo. No. No entiende. Se volteó para mirarla. Me sentí peor, como si estuviera destruyendo una parte de mí mismo. Valeria dio un paso hacia él. Carlos. Déjeme terminar. Necesito decir esto o nunca podré. Ella asintió y esperó. Ayer recibí otra carta de su hermano. Sacó un papel del bolsillo. Me pregunta si encontré a su hermano. Dice que está preocupado, que ella siempre fue la oveja negra de la familia, la rebelde, la que nunca encajó. Dice que espera que no le haya causado problemas. Valeria apretó los puños. Miguel no sabe nada de mí, eso está claro. Carlos guardó la carta, pero lo que me impactó no fue lo que dijo de usted, fue lo que no dijo de mí. ¿Qué quiere decir? En toda la carta ni una vez menciona lo que pasó en la guerra, ni una vez dice gracias, ni una vez reconoce que existo más allá de ser una conexión conveniente para encontrar a su hermana perdida. Sí. ¿Por qué? La pregunta la tomó desprevenida. Porque no podía soportar la injusticia. Usted perdió su mano salvándolo y él siguió con su vida como si nada, como si usted no existiera. Me parecía mal. Me parecía imperdonable. Entonces vino a perdonar en su nombre. Vine a hacer lo correcto. Y funcionó. Valeria bajó la mirada. No como esperaba. ¿Qué esperaba? Esperaba encontrar a un hombre destruido. Alguien a quien pudiera ayudar a reparar como se repara una máquina rota. Hacer mi buena obra. Y luego irme con la conciencia limpia. ¿Y qué encontró? Valeria levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Encontré a un hombre que no necesitaba ser reparado. Encontré a alguien con más dignidad en su dedo meñique que la que mi hermano tiene en todo su cuerpo. Su voz se quebró. Encontré a alguien que me hizo sentir más viva de lo que me he sentido en años. El silencio cayó entre ellos pesado y cargado. ¿Cuándo? Preguntó Carlos. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo dejó de ser una deuda y empezó a ser algo más? Valeria pensó en todos esos momentos pequeños que se habían ido acumulando como gotas de lluvia. La noche de la tormenta, dijo finalmente cuando lo encontré en la nieve medio congelado, y lo único que me importaba era sacarlo de ahí. No pensé en mi hermano, no pensé en la deuda, solo pensé que si usted moría, algo dentro de mí moriría también. Carlos cerró los ojos un momento. Cuando los abrió algo había cambiado en ellos. La tormenta seguía ahí, pero era diferente, más suave. Yo también tengo que confesarle algo, dijo. Cuando leí esa carta y descubrí quién era usted, me sentí traicionado, pero también, vaciló, también me sentí aliviado, porque finalmente tenía una razón para alejarla. Su voz era casi un susurro. Estaba aterrorizado Valeria. Cada día que pasaba sentía más y no sabía cómo manejar eso. No sabía si merecía sentirlo, si tenía derecho a querer a alguien cuando soy esto. Señaló su manga vacía. Valeria dio un paso más hacia él. Ahora estaban tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Usted no es esto, dijo con fiereza. Usted es Carlos Silva, el hombre más valiente que he conocido, el hombre que sacrificó una parte de sí mismo para salvar a otro. El hombre que me enseñó que el amor no es una transacción, sino un regalo. Yo no le enseñé eso. Sí lo hizo. Cada vez que rechazó mi lástima. Cada vez que insistió en hacer las cosas solo. Cada vez que me trató como a una igual y no como a una salvadora. Carlos extendió su mano izquierda, la única que le quedaba, y la posó suavemente en la mejilla de Valeria. Sigo furioso, dijo. Sigo herido. Sigo sin saber si puedo confiar en usted. Lo sé. Pero también sigo sin poder vivir sin usted, y eso me asusta más que cualquier guerra. Valeria puso su mano sobre la de él, presionándola contra su mejilla. Entonces déjeme quedarme, susurró, no como empleada, no como deuda, como alguien que lo eligió a usted con todas sus cicatrices, exactamente como es, y si la lastimo entonces me lastimará y seguiré eligiéndolo. Carlos soltó una risa corta e incrédula. Lo probablemente. Valeria sonrió por primera vez en semanas. Eso cambia algo. La miró durante un largo momento, luego con una delicadeza que contrastaba con todo lo que había pasado entre ellos, se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. No susurró. Eso lo cambia todo. Volvieron a la cabaña juntos, caminando lado a lado por el sendero de la montaña. El atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura, mientras los pinos proyectaban sombras largas sobre el camino. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Ninguno habló durante el trayecto. No hacía falta. Había algo en el silencio entre ellos que era más elocuente que cualquier palabra. Un entendimiento nuevo, frágil. Pero cuando llegaron a la cabaña,
Valeria se detuvo frente a la puerta. La última vez que había cruzado ese umbral había sido expulsada. Ahora todo era diferente. ¿Pasa algo?, preguntó Carlos. Solo necesito un momento. Él asintió y esperó. Valeria miró la cabaña, las paredes de piedra que había llegado a mar, el tejado de madera que goteaba cuando llovía fuerte, la ventana pequeña desde donde tantas veces había mirado las montañas. Este lugar había dejado de ser un destino temporal. Se había convertido en su hogar. «Lista», dijo finalmente. Carlos abrió la puerta y la dejó pasar primero. El interior estaba cambiado, limpio sí, pero de una manera diferente. No era la limpieza obsesiva de alguien tratando de mantener el control. Era más bien vacío, como si él hubiera quitado todo lo que le recordaba a ella. «Sé que se ve diferente», dijo él, notando su expresión. «Intenté, no sé qué intenté». «Está bien», Valeria sonrió suavemente. «Volveremos a llenar». Esa primera noche fue extraña, no incómoda, pero tampoco fácil. Valeria preparó la cena mientras Carlos encendía el fuego. Comieron frente a frente como antes, pero ahora cada mirada, cada palabra, cada silencio tenía un peso diferente. «¿Cómo hacemos esto?», preguntó él de pronto. «¿Hacer qué esto? Nosotros, no sé cuáles son las reglas». Valeria dejó su cuchara. «No hay reglas, Carlos. Solo hay dos personas intentando figurar cómo avanzar juntas». «¿Pero dónde duerme? ¿Qué somos? ¿Empleada, patrón? ¿Amigos? ¿Algo más? ¿Qué quiere que seamos?». Él la miró con esos ojos oscuros que ella había aprendido a leer como un libro. «No sé, nunca he sido bueno para esto. Antes de la guerra pensé que sabía cómo funcionaba el amor. Pero María se fue y la guerra me destrozó, y ahora siento cosas que no sé nombrar». Valeria extendió la mano sobre la mesa, no para tomarla, solo para ofrecerla. «Entonces, no las nombremos, no todavía. Solo estemos juntos, sin etiquetas, sin presiones. ¿Puede hacer eso?». Carlos miró su mano, luego puso la suya, la izquierda, la única sobre ella. «Puedo intentarlo». Los días siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la relación, sino de todo. Limpiaron juntos la cabaña, devolviendo los objetos que él había quitado, añadiendo nuevos. Valeria trajo flores del campo y las puso en un jarrón sobre la mesa. Carlos talló un pequeño marco de madera para una imagen de las montañas que ella había dibujado. Trabajaban juntos de una manera diferente. Ahora ya no había la distancia de empleada y patrón. Había una colaboración genuina. Cuando él luchaba con algo, ella ayudaba sin que él lo pidiera, pero sin hacerlo sentir incapaz. Cuando ella no podía con un peso, él aparecía a su lado. Una mañana, mientras desayunaban, Carlos dijo: «Debería escribirle a su hermano». Valeria se tensó. «¿Por qué?». «Porque merece saber que está bien. Aunque sea un cobarde, sigue siendo su familia. Él dejó de ser mi familia cuando eligió olvidarme a mí». Carlos la miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Valeria, el odio que siente por él es un veneno. No lo lastima a él, lo lastima a usted». «No lo odio, solo no puedo perdonarlo. Tiene que hacerlo». Se inclinó hacia adelante. «O solo tiene que soltarlo». Valeria no supo qué responder. Esa noche, después de que Carlos se fuera a dormir, ella se sentó frente al fuego con papel y pluma. Escribió y tachó, escribió y rompió, escribió y lloró. Finalmente produjo una carta corta. «Miguel, estoy viva, estoy bien, no voy a volver. Encontré a Carlos Silva, el hombre cuya vida salvaste, el hombre que perdió su mano por ti. Es el mejor ser humano que he conocido, y merece más de lo que tú o yo podríamos darle. No te pido que lo contactes, no te pido que te disculpes, ya es demasiado tarde para eso. Solo te pido que vivas tu vida sabiendo que la deuda que nunca pagaste la estoy pagando yo, no porque sea mi obligación, sino porque lo amo». Valeria selló la carta y la dejó sobre la mesa. A la mañana siguiente Carlos la encontró ahí. «¿La va a enviar?», preguntó. «¿Estás segura?». Valeria lo miró. En sus ojos había una paz que no había tenido antes. «Es hora de soltar. Usted me enseñó eso». Carlos sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero iluminó su rostro entero. «Creo que nos enseñamos mutuamente. Creo que sí». Llevaron la carta al pueblo juntos y cuando la dejaron en manos del cartero, Valeria sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. El pasado estaba atrás. El futuro estaba delante, y por primera vez en su vida no tenía miedo de enfrentarlo. El verano llegó como una bendición sobre las montañas de San Cristóbal. Los pinos se llenaron de verde intenso, los arroyos bajaban cristalinos desde las cumbres, el aire olía a resina y flores silvestres, y en la cabaña de piedra, dos personas que habían empezado como extraños, se habían convertido en algo más. Valeria ya no dormía en el cuarto de servicio, se había mudado a la habitación principal.
aunque dormían en camas separadas. Ella en la cama grande, él en un catre junto a la ventana. Era un arreglo extraño, pero ninguno de los dos estaba listo para más. Las noches eran lo más difícil, acostados en la oscuridad, escuchando la respiración del otro, sintiendo la cercanía sin tocar. A veces Valeria despertaba y encontraba a Carlos mirándola con esa expresión que le aceleraba el corazón. «No puedo dormir», decía él. Entonces yo tampoco, respondía ella. Y se quedaban así, mirándose en la penumbra hasta que el sueño finalmente los venció. Fue en julio cuando todo cambió. Era una tarde calurosa. Valeria estaba lavando ropa en el arroyo, con los pies descalzos en el agua fría y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. El sol brillaba entre las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra sobre su piel. No escuchó a Carlos acercarse, solo sintió su presencia de pronto como una corriente eléctrica en el aire. Se volteó y lo encontró de pie en la orilla, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Pasa algo?», preguntó ella. «Sí». «¿Qué?». Carlos bajó al arroyo. El agua le llegaba a los tobillos empapando sus pantalones, pero no pareció importarle. Caminó hacia ella con pasos lentos, deliberados. «Llevo semanas queriendo decirle algo», dijo cuando estuvo frente a ella, pero no encontraba las palabras. «¿Qué palabras?». «Las que describan esto». Señaló el espacio entre ellos. «Lo que siento cuando la veo, lo que siento cuando no la veo, lo que siento cada vez que está cerca y no puedo tocarla». Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. «Carlos, déjeme terminar». Su voz era firme, pero temblorosa. «Toda mi vida pensé que el amor era algo que se daba completo o no se daba. Dos manos que se encuentran, dos cuerpos que se abrazan, dos mitades que se vuelven uno». Levantó su brazo derecho, la manga vacía ondeando suavemente. «Pero yo ya no estoy completo, no tengo dos manos, no puedo ofrecerle lo que un hombre normal ofrecería. No puedo, Carlos. Pere». Valeria dio un paso hacia él. El agua fría del arroyo chapoteó entre ellos. «Usted no es una mitad buscando otra mitad. Usted es completo, entero exactamente como es. Pero no hay peros». Ella tomó su mano izquierda, la única que le quedaba, y la presionó contra su propio corazón. «¿Siente esto?». Él asintió, los ojos brillantes. «Esto late por usted, no por un hombre con dos manos, no por un soldado perfecto. Por usted, Carlos Silva, el hombre que me enseñó que el amor no se mide en lo que falta, sino en lo que se da». Carlos cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «Valeria, sí, la amo». Las palabras salieron como un suspiro, como si hubiera estado conteniéndolas durante meses. «La amo», repitió más fuerte esta vez. «Y no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser un buen compañero con un solo brazo. No sé cómo protegerla, cuidarla, darle todo lo que merece, pero sé que quiero intentarlo cada día por el resto de mi vida». Valeria sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero estaba sonriendo. «Yo también lo amo», dijo. «Lo amé desde la noche de la tormenta. Lo amé cuando me dejó tocar su cicatriz. Lo amé cuando me echó de su casa y seguí enviándole pan todos los días». Carlos soltó una risa húmeda. «Estaba tan furioso con ese pan. Lo sé, pero seguía recibiéndolo porque era lo único que me quedaba de usted». Se miraron en el arroyo con el sol brillando sobre ellos, y el agua cantando a sus pies. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valeria. «No sé». Carlos llevó su mano al rostro de ella, acariciando su mejilla con ternura infinita. «Pero quiero hacer lo que sea con usted, aunque sea difícil, especialmente si es difícil». Valeria cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. «Entonces béseme», susurró. «Béseme y deje de hablar». Carlos no necesitó que se lo pidiera dos veces. Se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso torpe al principio. Él no sabía cómo equilibrarse con un solo brazo, cómo sostenerla sin caer, pero ella lo rodeó con sus brazos dándole estabilidad, dándole ancla. Y cuando finalmente encontraron el ritmo, cuando sus labios se amoldaron y sus respiraciones se sincronizaron, el mundo entero desapareció. Solo quedaron ellos dos en medio de un arroyo de montaña bajo el sol de julio, besándose como si el amor pudiera curar todas las heridas que la vida les había dejado. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Tus labios», dijo Carlos con voz ronca. «Tus labios me tocaron donde mis manos ya no pueden llegar». Valeria puso su frente contra la de él. «Tus manos no me tocaron», respondió, «pero sí tu amor a través de tus labios, a través de tus ojos, a través de todo lo que eres». Carlos la abrazó con su único brazo, apretándola contra su pecho, y Valeria por primera vez en su vida, supo lo que era sentirse completamente en casa. El otoño había pintado las montañas de dorado,
Cuando Miguel Montes llegó a San Cristóbal, Valeria lo vio primero. Estaba en el porche de la cabaña remendando una camisa de Carlos. Cuando el jinete apareció por el sendero, reconoció su postura antes de ver su rostro, esa forma arrogante de sentarse en la silla, esa cabeza alta que decía, el mundo me pertenece. Su hermano, el hombre que no había escrito en años, el hombre que había olvidado a quien le salvó la vida, el hombre que ahora cabalgaba hacia la cabaña con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo. Valeria se puso de pie lentamente, las manos le temblaban. Carlos llamó hacia adentro. Él salió un momento después, secándose las manos en un paño, vio al jinete y se tensó. «¿Es él, verdad?», preguntó. «Sí». Miguel desmontó frente a la cabaña. Era más alto de lo que Valeria recordaba, más grueso. Los años le habían sentado bien, al menos físicamente. Llevaba ropa de viaje cara, botas de cuero fino, el éxito le salía por los poros. Valeria saludó con la voz ronca. «Te he buscado durante meses. ¿Por qué? Porque eres mi hermana. Eso no te importó durante años». Miguel apretó la mandíbula, luego su mirada se desvió hacia Carlos, y algo cambió en sus ojos. Culpa, vergüenza, miedo. «Carlos», dijo como si el nombre le costara. «Ha pasado tiempo». 3 años, respondió Carlos con voz neutra. 3 años y ninguna carta, ninguna visita, nada. «Lo sé, y lo siento, lo siento». Valeria dio un paso adelante, su voz cargada de furia contenida. «¿Eso es todo lo que tienes? Lo siento, Miguel». Valeria, Miguel le dirigió una mirada cargada de culpa. «Este hombre perdió su mano salvándote la vida, y tú simplemente seguiste adelante. Te casaste, tuviste hijos, heredaste la hacienda de papá y él se quedó aquí solo, abandonado por todos, incluyéndote a ti». Miguel palideció, no sabía qué decir, cómo se explicaba lo inexplicable, no sabía cómo escribir una carta, cómo decir gracias, cómo mirar a los ojos al hombre que sacrificó una parte de sí mismo por tu patética existencia. «Valeria, basta». La voz de Carlos cortó el aire. Valeria se volteó sorprendida. Él estaba de pie en el porche con una expresión que ella no había visto antes. No era rabia, no era resentimiento, era algo más cercano a la paz. «Déjalo hablar», dijo Carlos, «pero por favor». Valeria cerró la boca, aunque el fuego seguía ardiendo en su pecho. Carlos bajó del porche y caminó hacia Miguel. Los dos hombres se enfrentaron a menos de 1 metro de distancia. «¿Por qué viniste?», preguntó Carlos. «Recibí la carta de Valeria y no pude ignorarla esta vez». Su voz se quebró. «Cada noche desde que volví de la guerra pienso en ti». Miguel tragó saliva. «Cada noche veo tu cara, tu mano, la sangre, y no puedo soportarlo. Por eso no escribía, por eso no venía. Porque mirarte significaba enfrentar lo que hiciste por mí y lo que yo no hice por ti». Silencio. Carlos lo miró durante un largo momento. «¿Sabes cuántas noches pasé esperando una carta tuya?», preguntó. «¿Cuántas veces pensé que quizás no habías recibido mi dirección, que quizás el correo se había perdido, que quizás tenías una buena razón para el sí?» Miguel bajó la mirada. «No la tenía, no la tenías», Carlos suspiró. «Pero yo también cometí errores. Te culpé por cosas que no eran tu culpa. Te odié por seguir adelante cuando yo no podía, y el odio me consumió casi tanto como la pérdida de mi mano». Carlos miró hacia Valeria, que seguía de pie junto al porche tensa como un arco. «Ahora tengo algo que vale más que el odio», volvió su atención a Miguel. «No te voy a perdonar porque me lo pidas. Eso no funciona así, pero tampoco voy a seguir cargando este rencor. Es demasiado pesado y estoy cansado». Miguel asintió lentamente. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «¿Cómo puedo arreglar esto?». «No puedes arreglarlo. Lo que pasó, pasó, pero puedes hacer algo diferente con el futuro». «¿Qué?». Carlos señaló hacia Valeria. «Ella dejó todo por venir aquí, dejó su casa, su vida, su familia, por ti, porque no podía soportar la injusticia de lo que hiciste. Si quieres hacer algo útil, empieza por reconocer quién es tu hermana real. No una oveja negra, no una rebelde problemática, una mujer con más honor en su dedo meñique del que tú y yo tenemos juntos». Miguel miró a Valeria. Había lágrimas en sus ojos. «Lo sé», dijo. «Siempre lo supe, pero era más fácil ignorar. Las cosas fáciles rara vez son las correctas», respondió Carlos. Miguel se acercó a Valeria. Ella no se movió, no habló, solo lo miró con ojos que ardían de emociones contradictorias. «Perdóname», dijo él, «no solo por Carlos, por todo, por los años que te ignoré, por las veces que te hice sentir menos, por elegir la comodidad sobre la justicia». Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. El muro que había construido durante años comenzó a agrietarse. «No sé si puedo», susurró. «No te pido que lo hagas hoy.
Solo te pido que lo consideres algún día. Se quedaron así los tres en el patio de la cabaña, con las hojas doradas cayendo a su alrededor como testigos silenciosos. Finalmente Carlos rompió el silencio. Quédate a cenar. Los tres tenemos mucho de qué hablar. Miguel lo miró sorprendido. ¿Estás seguro? No, pero creo que es lo correcto. Valeria miró a Carlos. En sus ojos vio algo que la hizo amarlo aún más. La capacidad de elegir la gracia sobre el rencor, el perdón sobre la venganza. Está bien, dijo finalmente. Quédate. Y así los tres entraron a la cabaña juntos. No como familia. No todavía, pero quizás como el comienzo de algo nuevo. La cena fue extraña, tensa en momentos, emotiva en otros. Miguel habló de su vida, de su esposa, sus hijos, la hacienda. Habló de las noches sin dormir, de las pesadillas que lo perseguían, del peso de una culpa que nunca supo cómo cargar. Carlos escuchó en silencio. No lo interrumpió, no lo juzgó, solo escuchó. Y Valeria, sentada entre los dos hombres que habían definido su vida de maneras tan diferentes, sintió que algo se reordenaba dentro de ella. El odio que había cargado durante años comenzó a transformarse, no en perdón, no todavía, pero sí en algo más manejable, algo que podía soltar sin sentir que traicionaba sus principios. Cuando terminaron de cenar, Miguel se puso de pie. Debería irme, dijo. Hay una posada en el pueblo. ¿Puedes quedarte aquí?, ofreció Valeria, sorprendiéndose a sí misma. Miguel la miró con ojos humeantes, y por primera vez en años, la cabaña tuvo 3 personas bajo su techo. Al amanecer, Valeria despertó con el sonido de voces afuera, se levantó y caminó hacia el porche. Carlos y Miguel estaban de pie junto al corral, hablando en voz baja. El sol naciente los bañaba en luz dorada. No podía escuchar lo que decían, pero vio algo que la dejó sin aliento. Miguel extendió la mano y Carlos, después de un momento de vacilación, la tomó. Un apretón de manos, simple, breve, pero cargado de significado. Cuando Miguel se volteó y vio a Valeria en el porche, sonrió. Era una sonrisa diferente a las que ella recordaba, más humilde, más real. Me voy, dijo, caminando hacia ella, pero antes se detuvo frente a su hermana. Durante un momento, solo se miraron. Carlos me contó todo, dijo Miguel. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo que sentiste? Valeria no respondió. Eres la persona más valiente que conozco, continuó él, y lo digo sin exagerar. Viniste aquí a arreglar mi error, y terminaste encontrando algo hermoso. Eso me da esperanza. Esperanza de que quizás yo también pueda cambiar, de que no es demasiado tarde para ser el hombre que debí ser desde el principio. Valeria sintió las lágrimas picándole los ojos. Miguel, no tienes que perdonarme hoy, ni mañana, ni nunca, si no quieres, dijo, pero quiero que sepas que te amo. Siempre te amé, aunque lo mostré de la peor manera posible, y si algún día decides darme otra oportunidad de ser tu hermano de verdad, estaré esperando. Valeria no pudo contenerse más. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras abrazaba a su hermano por primera vez en años. Idiota, murmuró contra su hombro. Eres un completo idiota. Lo sé, respondió él, abrazándola con fuerza, pero soy tu idiota. Cuando se separaron, Carlos estaba de pie junto a ellos, observando con una expresión suave. Miguel se volteó hacia él. Cuídala, dijo, es lo más valioso que mi familia ha producido. Lo haré. Miguel vaciló. Gracias por todo, no solo por la guerra, por darle a mi hermana lo que yo nunca pude. Carlos asintió. Ve con tu familia, y esta vez no olvides. No lo haré. Miguel montó su caballo. Antes de partir, miró a Valeria una última vez. Si algún día quieren visitarnos, tienen un lugar en mi casa, los dos. Lo pensaré, respondió Valeria. Miguel sonrió, espoleó su caballo, y desapareció por el sendero de la montaña. Valeria y Carlos se quedaron de pie en el porche, viendo cómo la figura de Miguel se hacía más pequeña hasta desaparecer por completo. ¿Estás bien?, preguntó Carlos. No sé. Valeria se apoyó contra él. Es mucho para procesar. Tenemos tiempo. Ella lo miró. Lo tenemos. Carlos sonrió. Fue esa sonrisa pequeña, casi tímida, que ella había aprendido a amar más que ninguna otra cosa en el mundo. Todo el tiempo que quieras. Se quedaron así un momento, abrazados en el porche con el sol de otoño calentándoles el rostro. Carlos, dijo Valeria finalmente. Sí, ¿qué somos ahora después de todo esto? Después de las mentiras, el perdón y todo lo demás. Él la miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor y habían elegido la esperanza. De todos modos, somos 2 personas que eligieron quedarse, dijo, cuando el mundo entero les decía que huyeran. Y eso es suficiente para mí, es todo.
Valeria sintió que el corazón se le llenaba de algo cálido, luminoso, infinito. Te amo, dijo, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, y yo a ti. Carlos tomó su rostro entre su mano, la única que le quedaba, y la miró como si ella fuera el sol después de un invierno eterno. Tus manos no me tocaron, pero sí tu amor a través de tus labios, a través de tus ojos, a través de todo lo que eres. Se besaron ahí, en el porche de la cabaña, con las montañas como testigos y el futuro extendiéndose ante ellos como un lienzo en blanco. No era un final de cuento de hadas, era algo mejor, era real, era suyo y era solo el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar un like. Ese corazoncito me dice que debo seguir contándote más historias como esta. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias, y si conoces a alguien que necesita escuchar que el amor verdadero existe, comparte este relato, puede ser justo lo que su corazón necesita escuchar. Nos vemos en la próxima historia, donde cada relato nos recuerda que aunque la vida no siempre sea fácil, siempre hay lugar para la esperanza, el perdón y el amor. Gracias por quedarte hasta el final, eso significa todo para mí.